Cuando pensamos en un reino, solemos pensar en un monarca, como si no pudiese existir el reino sin el rey o viceversa. Pero hubo una vez en la que un reino pudo existir sin tener un rey, y ese reino fue, el reino de Hungría. Durante los años 1920 a 1944, Hungría no tuvo un monarca a pesar de tener el título de reino, ya que en su lugar estuvo gobernada por un regente, el cual era el almirante, Miklós Horthy. El día de hoy conoceremos la vida y legado del denominado como rey sin corona de Hungría, y veremos el por qué nunca coronaron a un rey en todo ese tiempo. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. Miklós Horthy de Nagyvárnia, nació el 18 de junio de 1868 en la pequeña ciudad húngara de Kenderes, siendo el cuarto hijo de 8 en una familia conformada por el terrateniente István Horthy, y la señora Paula Halási. Horthy vivió una infancia relativamente feliz, con una familia que lo amaba pero que también le enseñó la disciplina que necesitaría para su posterior carrera militar. Aunque a los 8 años tuvo que abandonar el nido para irse a estudiar a la ciudad de Debrecen, pero siempre fue un mal estudiante, teniendo calificaciones bastante mediocres. Aunque después de terminar la primaria, fue enviado a una escuela en la ciudad de Sopron, la cual está ubicada en el actual territorio de Austria, ya que recordemos que durante esos años el imperio austrohúngaro todavía existía. Y regresando con el tema, en ese mismo año ocurrió un evento que cambió todo en la vida del pequeño Horthy, y es que resulta que uno de sus hermanos mayores, que era parte de la marina austrohúngara, había partido al más allá cumpliendo sus labores, lo que despertó el deseo de Horthy de entrar en la marina, además de que ya varios miembros de su familia ya habían estado en diferentes ramas del ejército, lo que avivó todavía más esa llama. Así que luego de acabar la secundaria, ingresó a la Academia Naval de Fiume, en la actual Croacia, aunque de igual manera siguió siendo un estudiante bastante malo y que no destacaba mucho, saliendo de la academia entre los peores alumnos de su promoción, volviéndose un cadete de segunda clase, aunque aún así le gustaba su trabajo. Después de egresar de la Academia Naval, Horthy fue asignado a una base en la ciudad de Pula y justamente había llegado en un buen momento, ya que en ese entonces la marina estaba siendo modernizada. Posteriormente en 1890 fue ascendido a subteniente, y en aquellos años también llegó a realizar varios viajes alrededor del mundo a bordo de su barco, la corbeta Saida. Y luego de finalizar su gran travesía siguió desempeñando sus labores, hasta que en el año 1898 conoció al gran emperador austrohúngaro, Francisco José I. Y algo que tengo que decir es que Horthy sentía una gran admiración por el emperador, y esto lo menciono ahora ya que será importante para después. En el año 1900, finalmente obtuvo el ascenso a teniente de primera clase, y para el año 1908 tuvo su primer acercamiento con la política diplomática al servir como agregado naval de la Embajada del Imperio Austrohúngaro en la capital del Imperio Otomano, Constantinopla. Además, esto le sirvió para hacer más contactos con la élite política de su país, y también en ese mismo año fue ascendido a capitán de corbeta, y para el siguiente año fue nombrado como ayudante del campo naval del anteriormente mencionado emperador. Pero todos sabemos qué es lo que ocurre en el año 1914, y si hay alguien aquí que no lo sepa, pues el archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, fue eliminado por un terrorífico serbio llamado Gavrilo Princip, el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, ubicada en el actual territorio de Bosnia. Pero este acontecimiento derivó en que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia, y con esto se dio el estallido de la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914. Y bueno, ¿cuál fue el papel de Horthy en este acontecimiento? Pues eso lo veremos en el siguiente segmento. Durante la Primera Guerra Mundial, Horthy primeramente tomó el control del acorazado Habsburgo, aunque en el primer año de guerra no hubo demasiada acción, debido a que la costa del imperio era únicamente en el mar Adriático, así que el único país con el que rivalizaba ahí era con Italia, e Italia había declarado la neutralidad, por lo que la flota austrohúngara podía estar tranquila.
Al siguiente año, a Horthy se le asignó otro barco, y este sería el crucero Novara, el cual se volvería un ícono de su carrera en la marina, ya que fue a bordo de este donde realizó gran parte de sus actividades en la Gran Guerra. Pero también ese mismo año Italia cambió su posición de neutral y entró de lleno en la guerra, pero no entraría en favor de Austria-Hungría, Alemania, y el Imperio Otomano, sino que lo haría dentro de la Entente, o en resumen, Italia era ahora un enemigo de Austria-Hungría, lo que claramente metió en problemas a la marina estacionada en el Adriático. Por lo que Horthy ahora sí que entraría en acción, ayudando en varias misiones de apoyo a submarinos, y en otras tareas que involucraban el ataque a puertos italianos, las cuales tuvieron cierto éxito, reafirmando el dominio austrohúngaro sobre este pedazo de agua. Aunque su mejor momento fue durante la batalla de Otranto, ocurrida en mayo de 1917, en la que los barcos austrohúngaros tenían la tarea de destruir las redes antisubmarinas que bloqueaban el paso hacia el resto del Mediterráneo, así que el Novara de Horthy y los otros barcos que lo acompañaban lograron romper gran parte del cerco. Pero el Novara de Horthy no salió ileso, de hecho el crucero quedó casi destruido, y el propio Horthy resultó con graves heridas, aunque aún así la batalla terminó con resultados favorables para los austrohúngaros. Y en el año 1918, Horthy fue finalmente ascendido a comandante en jefe de la Marina, aunque este nombramiento no tenía casi ninguna importancia ya que tan solo unos meses después la guerra finalizaría, y con resultados fatales para el Imperio austrohúngaro. El Imperio austrohúngaro durante toda su historia fue un imperio plurinacional, ya que en su territorio habitaban austríacos, alemanes, ucranianos, checos, eslovacos, rumanos, húngaros, croatas, serbios, eslovenos, polacos, italianos, rusinos, bosníacos, y otros pueblos menores. Todo esto lo hacía un estado bastante inestable, y esto lo digo ya que un estado multicultural sí puede existir, mientras no haya tanto nacionalismo y en el peor de los casos odio entre los diferentes pueblos que lo conforman, pero en el caso del Imperio austrohúngaro, en todos sus pueblos existían sentimientos separatistas o nacionalistas, y en algunos incluso el odio étnico, así que no esperes que un estado así pueda tener una gran estabilidad. Aunque regresando al tema, durante la Gran Guerra la inestabilidad se fue por las nubes y lo único que hacía era subir con el pasar del tiempo, así que el imperio se había vuelto un polvorín que tarde o temprano iba a estallar. Al finalizar la guerra, el territorio imperial se dividió de la siguiente forma. En el norte los polacos anexaron los territorios de Galicia y también se creó un estado checoslovaco, mientras que en el este, Rumanía se anexó el extenso territorio de Transilvania, y en el sur, los territorios de Croacia, Eslovenia y Voivodina fueron anexados al naciente reino de los serbios, croatas y eslovenos, que después sería conocido como Yugoslavia, y los italianos se anexaron Tirol del Sur, Trentino, Istria, y una parte de Dalmacia. Todas estas pérdidas territoriales fueron ratificadas en el Tratado de Saint-Germain-en-Laye firmado en 1919 para el caso austríaco, y en el Tratado de Trianon firmado en 1920 para el caso húngaro. Aunque para fines de este video me centraré únicamente en el Tratado de Trianon. El Tratado de Trianon le quitó cerca del 72% de su territorio a Hungría, y perdieron más del 66% de su población, entre la que se incluían 3 millones de húngaros étnicos. También se incluía una gran desmilitarización, ya que el ejército húngaro no debía sobrepasar los 35.000 hombres, además de que tuvieron que pagar reparaciones de guerra, ceder parte de sus fábricas, recursos naturales, y terrenos agrícolas. Y todo esto resultó en una verdadera humillación para Hungría, incluso se adoptó el término trauma de Trianon, ya que esta clase de humillación es equiparable a la que sufrió Alemania en el mismo lapso de tiempo con el Tratado de Versalles. Aunque después de finalizar la guerra y antes de la firma del tratado, Hungría intentó estabilizarse con un gobierno republicano liderado por el conde Mihály Károly, pero el nuevo gobierno fue muy efímero, ya que no duró casi nada, y ahora sí, el polvorín finalmente estalló en 1919.
Y es que en ese año, los comunistas húngaros con el apoyo del campesinado consiguieron tomar el poder del Estado y establecieron la denominada como República Soviética Federal Socialista de Hungría, la cual intentó crear una sociedad socialista, pero también desconocía las pérdidas territoriales que hasta ese momento no estaban ratificadas, lo que llevó a la recién nacida República Socialista a una guerra en contra de Checoslovaquia y otra en contra de Rumanía. Sorprendentemente el ejército rojo húngaro logró obtener algunas victorias en su frente del norte, llegando hasta crear un estado títere que sería conocido como la República Soviética Eslovaca, pero en el frente de Transilvania, ocurrió todo lo contrario, ya que los rumanos contaron con el apoyo de Francia, además de que eran superiores en número, lo que provocó que poco a poco los rumanos expulsaran a los húngaros de Transilvania, hasta que todo finalizó con la toma de Budapest por parte de las tropas rumanas el 1 de agosto de ese año, lo que ocasionó el total colapso del socialismo húngaro, quienes no solo habían perdido la guerra, sino que también habían perdido el apoyo del campesinado que los había llevado al poder, además de que durante el gobierno socialista se había instaurado una represión brutal conocida como el terror rojo, lo que hizo que se ganaran el total desprecio del pueblo. Pero aquí llega la pregunta central de este segmento, y esta es, ¿qué hizo Horthy durante todo este proceso? Y la respuesta es... nada. Oh bueno, en realidad solo en un principio, ya que Horthy tuvo que abandonar su puesto en la armada, debido a que al no tener mar obviamente esta había desaparecido. Espera, como que Bolivia sí tiene una armada y no tiene mar. Pero regresando con el tema, Horthy había regresado a su natal Kenderes, pero el nacimiento y corto desarrollo de la nación socialista fue una especie de evento canónico para él, ya que hasta ese momento el interés de Horthy por la política era tan existente como los submarinos de Paraguay, pero al ver cómo su nación era destruida por el socialismo, finalmente permitió que ese fuego político de su alma brillara en todo su esplendor. Y después de la susodicha caída de Budapest en agosto, Horthy comenzó a organizar al denominado como Ejército Nacional Húngaro, el cual tendría entre sus filas a antiguos oficiales monárquicos, conservadores y nacionalistas. Y ya por fin, el 16 de noviembre de ese mismo año, el nuevo ejército realizó una épica entrada triunfal sobre Budapest, de donde se obtuvieron las fotografías más significativas de la vida de Miklos Horthy, en las que se le puede ver entrando a la ciudad montado sobre un caballo blanco. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones. Continuemos. Luego de las fallidas experiencias republicanas y socialistas, el Parlamento húngaro tomó la decisión de volver a tener un régimen monárquico a inicios del año 1920. Pero había un problema, y ese era que no había un rey, ya que los vencedores de la Gran Guerra habían dejado muy claro que no querían volver a ver a los Habsburgo en el poder, así que nombraron a un regente, que sería nada más y nada menos que el protagonista de esta historia, Miklos Horthy. Aunque la nueva regencia comenzaría con dos grandes sucesos, el primero es el más conocido, el cual fue la firma del Tratado de Trianon en junio de 1920 y que ya vimos en el segmento pasado. El otro es el más desconocido y es el denominado como Terror Blanco. El Terror Blanco fue un proceso de represión que se instauró en Hungría entre el final de la República Soviética y el año 1921, en la que se intentó acabar con los remanentes del efímero régimen socialista, y durante este nefasto acontecimiento sucedieron eliminaciones, desapariciones, e incluso discriminación de minorías religiosas, tales como la comunidad de los gorritos con forma de platitos. Pero la pregunta es, ¿qué tenían que ver ellos con el socialismo húngaro? Antes de decir la respuesta a esta pregunta, quiero aclarar que yo no soy alguien que defienda esta teoría, solo la voy a comentar para que podamos entender la forma de pensar de esa época. Y bueno, es que resulta que en la percepción de Horthy y de algunos otros políticos de su tiempo, la comunidad de los gorritos estaba detrás de la creación de la ideología comunista, y el supuesto respaldo para esta teoría se encontraba en que varios de los ideólogos que estuvieron detrás de la Revolución Rusa, la República Soviética Húngara, y la Revolución de noviembre de 1918 en Alemania, eran pertenecientes a esta religión o lo habían sido en su infancia, por lo tanto la
conclusión que se obtenía era que el comunismo era un invento de ellos con el objetivo de dominar al mundo, lo que también se mezclaba con otras teorías de conspiración que involucran a esta comunidad. Aunque quiero aclarar algo, y es que a diferencia de los pensamientos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, quien culpaba a toda esta comunidad de todos los males de Alemania y el mundo, Horthy sabía diferenciar entre los buenos y los malos de este grupo, ya que él valoraba a aquellos que trabajaban por la nación, pero odiaba a quienes lo hacían en su contra, aunque aún así esto no lo detuvo del todo, y en el año 1921 entró en vigor la primera ley antijuguita de Hungría, en la que se limitaba la presencia de este gato en las universidades del estado. Pero regresando con el terror, el odio al comunismo de parte de Horthy provenía de que él veía al comunismo como un producto político extranjero que no debía tener lugar en Hungría, debido a que este era ajeno a la identidad magiar. Aunque el odio a los comunistas no se detuvo solo con el terror blanco, sino que se les siguió oprimiendo, tanto así que el Partido Comunista pasó a la clandestinidad por casi una década, hasta que sorprendentemente revivió durante una serie de huelgas en 1929. Luego otra cosa que hay que aclarar, es que mucha gente piensa que el gobierno de Horthy era fascista, y la verdad es que no lo era, así que no voy a catalogarlo como tal, ya que ya cometí este mismo error con el dictador portugués Antonio Salazar, y no tropezaré dos veces con la misma piedra. El gobierno de Horthy era más que nada conservador, autoritario, nacionalista y anticomunista, incluso los propios fascistas húngaros de algunas organizaciones como la Liga del Koz y el Partido de la Cruz Flechada sufrieron una gran represión durante su gobierno, aunque tuvieron que detenerla debido a su posterior alianza con el Eje. Ahora que ya aclaramos esto, quiero hablar un poco de la política económica de Horthy. Como lo mencioné antes, la economía magiar quedó completamente destrozada después de la Gran Guerra, así que el nuevo primer ministro de Horthy, István Bethlen, aplicó diversas medidas con tal de reconstruirla, tales como la adopción de una nueva moneda, el el pengo en 1927, además de mejorar las políticas fiscales para con ello poder atraer la inversión de capital extranjero, el cual favoreció enormemente a la reconstrucción del país, la mejora de la industria y la modernización de la economía agrícola, y todo esto logró reducir la inflación y normalizar el comercio, aunque aún así las fábricas seguían siendo insuficientes para compensar las pérdidas de recursos y territorio después de la firma de Trianon. Y hablando del Tratado de Trianon, pues este influyó en gran medida en que se creara un nacionalismo revisionista en Hungría, similar al nacionalismo promovido por el régimen fascista de Mussolini en Italia, lo que influyó en que se adoptaran medidas para evadir o promover la revisión del tratado. Algunas de las medidas para revertir el Tratado de Trianon fueron a través de jugadas diplomáticas en las que buscaban apoyo por parte de Italia o Alemania, también buscaron apoyar a movimientos nacionalistas húngaros en los territorios que habían perdido, y asimismo también pensaron en hacer uso de las armas para retomarlos en el momento que vieran oportuno, aunque eso sí, esto último tenía que hacerse con el apoyo de Italia o de Alemania, ya que lamentablemente Hungría no podría enfrentarse sola a tantos países que muy posiblemente contarían con apoyo de Gran Bretaña y Francia. Pero ahora regresando con el tema económico, pues a partir del año 1927, la nación magiar se había vuelto un país altamente dependiente de la inversión extranjera, pero el verdadero golpe lo sufrieron durante los años 30, ya que la Gran Depresión había golpeado muy duro a los magiares, ya que esta aumentó gravemente el desempleo y la pobreza rural, además de hacer que el crecimiento económico fuera bastante lento. Aunque eso sí, el gobierno de Horthy había finalmente conseguido estabilizar a los magiares, aunque a costa de limitar bastante las libertades de expresión y de prensa, y como lo mencioné antes, también de reprimir duramente al comunismo y al fascismo. Pero si recuerdan eso de que no podían revertir a Trianon a menos que alguna potencia los ayude,
pues se lo tomaron muy en serio, y particularmente tuvieron un acercamiento con Alemania, pero esta pedía un gran precio a cambio de ayudarles, el cual era la imposición de más leyes restrictivas a la comunidad religiosa antes mencionada, así que cedieron a las presiones alemanas, y a partir de 1936 comenzaron a imponer estas nuevas normas, aunque como dije, estas se impusieron más por presión que por voluntad propia, de una manera muy similar a las que comenzó a aplicar Italia en el año 1938. Y ahora, antes de acabar con este segmento, quisiera decirles el por qué nunca coronaron a un rey. Primero que todo, no podían regresar a los Habsburgo al trono debido a que esto estaba prohibido por el tratado. Después tenemos el hecho de que entre la nobleza húngara no encontraron a ningún buen candidato, y luego tenemos que el propio Horthy no quería perder todos sus poderes como regente. Pero había otra opción, y esa opción era coronarse a sí mismo como monarca, pero recuerdan que Horthy era extremadamente fiel a la corona austrohúngara. Pues para él, el coronarse como rey involucraba un acto de traición a la corona, así que nunca lo hizo, así que ahora veamos el siguiente segmento. La participación de Hungría en la Segunda Guerra Mundial fue un poco extraña. Si bien Hungría se alineó con el Eje, en realidad fue una alianza que hicieron más por conveniencia que porque realmente compartieran el mismo ideal. Incluso según algunos políticos alemanes, los húngaros querían comer del festín sin haberlo preparado. Pero entonces, ¿cuál era la verdadera motivación? Pues la respuesta es lo que ya he estado diciendo durante todo el video, es decir, recuperar los territorios arrebatados en 1920. Y pues si lo consiguieron, en cierta parte, ya que algunos territorios sí pudieron ser recuperados, tales como el sur de Eslovaquia, la Rutenia subcarpática, y el norte de Transilvania, y todos fueron obtenidos durante los conocidos como arbitrajes de Viena, y ya en abril de 1941, después de haber invadido Yugoslavia, los húngaros consiguieron quedarse con algunos territorios del norte del susodicho país. Y el otro motivo por el cual se unieron al Eje fue porque compartían el odio al comunismo, incluso llegaron a ser un gran participante del Frente Oriental, en el cual entre 200.000 a 300.000 soldados húngaros fueron eliminados por las fuerzas soviéticas. Aunque todo se fue al traste el día 19 de marzo del 44, cuando el Eje ejecutó la denominada Operación Margaret, la cual consistió en una invasión del territorio húngaro, y en poco tiempo lograron hacerse con todo el control del país. ¿Pero por qué invadieron a su propio aliado? La respuesta se encuentra en que el país magiar estaba intentando firmar la paz de forma individual con los aliados, lo cual era visto como un acto de traición. Ahora volviendo con la invasión, pues unos meses después, en octubre para ser exactos, sacaron a Horthy del poder y colocaron a Ferenc Szálasi, un miembro del Partido de la Cruz Flechada, y ahora sí el verdadero fascismo se impuso en Hungría con una variante ideológica conocida como el hungarismo. Durante los pocos meses del régimen de Szálasi, este ordenó la deportación de 437.000 miembros de la comunidad de los gorritos a los campos alemanes, aunque sí hubieron algunos que lograron salvarse de ser deportados, pero no se salvaron de ser eliminados en el propio territorio húngaro, cobrándose así la vida de cerca de 565.000 personas de esta comunidad al finalizar la guerra. Aunque el nuevo gobierno no se limitó solo a reprimirlos a ellos, sino que también a cualquiera que representará una oposición real o imaginaria al nuevo gobierno hungarista. Después de haber sido sacado a patadas del poder, Horthy fue puesto bajo arresto hasta el final de la guerra, pero después se vio obligado a declarar en los conocidos juicios de Nuremberg. Pero no enfrentó cargos por crímenes de guerra, a pesar de que supuestamente el líder yugoslavo, Josip Broz Tito, había solicitado que se le acusara de haber sido cómplice de varias eliminaciones masivas en el territorio yugoslavo, pero su petición fue ignorada. Sin embargo, también el nuevo gobierno socialista de Hungría estaba interesado en su extradición al territorio magiar, pero igual nunca lo hicieron.
Y no fue hasta finales de 1945 que finalmente fue liberado, y gracias a los contactos de su hijo, Miklos Horthy Jr., fue que consiguió asilo político en la ciudad portuguesa de Estoril e incluso recibió ayuda de varios magiares adinerados para mantenerlo en el exilio, entre esos varios miembros de la comunidad de los gorritos chistosos. Pero eso sí, él nunca perdió su gran desprecio por el comunismo, incluso llegó a solicitar en su testamento que su cuerpo no fuera repatriado a Hungría hasta que el último soldado soviético hubiera salido de ahí. Y dicho y hecho, Horthy partió al más allá el 9 de febrero de 1957 e inicialmente fue enterrado en el cementerio británico de Lisboa, y no fue hasta pocos años después de que cayera el régimen socialista, más precisamente en 1993, que sus restos fueron devueltos a su país y posteriormente fue enterrado en su ciudad natal, Kenderes. Hoy en día, el legado de Horthy es polémico y polarizador en su país. Por un lado, muchos lo ven como un líder patriótico, que supo cómo luchar en contra de la injusticia del acuerdo de Trianon y que combatió en contra del comunismo, y hasta la fecha el gobierno del actual primer ministro, Viktor Orbán, ha hablado de forma positiva de él, e incluso todavía hay plazas y calles con su nombre en varias ciudades de Hungría. Pero también está su contraparte, que lo ve como un símbolo de autoritarismo e incluso como alguien que participó de forma sutil en el genocidio más famoso de la historia, así que déjame en la cajita de comentarios qué es lo que piensas sobre esta figura histórica. Si el video fue de tu agrado, te pido por favor que me regales un like, te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de ningún video nuevo. Y si quieres y tienes la posibilidad, puedes hacerte miembro del canal o dejarme un super gracias. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.